Segunda de Pedro, por favor, hermanos, capítulo 1, versículo 19. Vamos a reanudar en nuestro estudio en la palabra del Señor como cada miércoles. Estamos estudiando segunda de Pedro. Vamos en el capítulo 1, versículo 19, hermanos. Vamos muy bien, estamos aprendiendo mucho. Pedro, hermanos, expone una gran sabiduría, un gran conocimiento, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, antes de entrar en el texto, déjeme hacerle una, más que pregunta, más bien una afirmación, pero que va en forma de pregunta. ¿En qué creer? ¿En qué creer? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano, muy oscuros, tiempos de mucha confusión. Hay tanta gente proclamando ciertas verdades, unas bíblicas, otras no bíblicas. Cada religión, cada creencia se adjudica, se posesiona o se pone en actitud de decir, esta es nuestra verdad. Y hermanos, cada vez que una religión, una creencia, una ideología se posesiona de cierto argumento diciendo esta es la verdad, es muy cuestionable, muy cuestionable. Por eso es que cuando Cristo estaba siendo enjuiciado, aquel personaje que lo enjuiciaba decía, ¿y qué es la verdad? Jesucristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanos. Entonces, el domingo por la noche, hermano, por la tarde, el servicio de la tarde, mientras teníamos los bautismos, yo les predicaba y les decía, esta es nuestra doctrina, esto es lo que creemos. ¿Qué creemos? Creemos en Cristo, creemos en su redención, en su salvación. Creemos que por ese amor expresado en forma de sacrificio en la cruz del Calvario fueron perdonados nuestros pecados y ahora obtuvimos la vida eterna por medio de él, hermanos. Entonces, hermanos, esa es la única verdad que podemos nosotros proclamar y ni siquiera es nuestra. Es Cristo Jesús. Cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos entendiendo, santos? Ahora bien, pero pues obviamente la doctrina cristiana es muy amplia, hermanos, porque dentro de esta salvación, pues también hay un discipulado, también hay un crecimiento, también hay un conocimiento que tenemos que adquirir y también hay un servicio para el Señor, hermanos. Ahí se complican las cosas porque la gente dice, bueno, es que también nosotros servimos a Dios y hacemos esto para Dios y aquí y allá, y hay muchas cosas, hermano. Entonces surge la pregunta, en muchas personas, y pues, ¿qué creer de tantas diferentes creencias? Y hermanos, precisamente Pedro está dándonos una luz, nos está guiando cuando surge esta pregunta. Ahora sí vamos al texto, ¿sí? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Para este entonces, esta escritura está haciendo referencia al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido formado. El texto del Nuevo Testamento todavía no había sido formulado correctamente, hermanos. Entonces la palabra de Dios dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, primeramente está diciendo, habíamos hablado de que Cristo apareció, de la verdad, la veracidad, la realidad de Cristo, no solamente espiritualmente hablando, pero de una manera histórica, y que él murió y resucitó y se apareció a algunos de los hermanos, que dice la palabra del Señor. Y luego, hermanos, también después de decir resucitó y es real y vive, también tenemos esto, o sea, tenemos también la palabra profética. Cuando dice la palabra profética, ahí es donde yo quiero hacer referencia, que se refiere al Antiguo Testamento,
a la palabra de los profetas. Hebreos, hermanos, en el capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas por nuestros padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, o sea, de Cristo Jesús. O sea, quiero que comience a conectar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida espiritual, cristiana, nos hacemos la pregunta: ¿estaré creyendo bien? Porque hay mucha información, porque hay muchas predicaciones, porque hay muchas enseñanzas. Y no solamente, hermanos, en la cuestión de doctrinas falsas, pero dentro de la iglesia evangélica hay diferentes interpretaciones todavía de lo que significa cierto texto. Ahora bien, amados, ¿cómo nosotros podemos interpretar correctamente la escritura? Porque no tenemos a otro lugar a donde ir. Le dije la semana pasada, muchas personas añaden revelaciones de ciertos personajes o ciertos profetas o ciertos líderes espirituales que surgieron en la historia y que establecieron creencias o religiones. Mencionamos, por ejemplo, los testigos de Jehová, mencionamos, por ejemplo, los mormones con John Smith, mencionamos los adventistas con Elena White, diferentes ideologías que surgen y que se añaden al texto bíblico. Y nosotros, hermanos, cuando nos comienzan a cuestionar y a buscar quién es tu profeta, quién es tu redentor, a quién sigues, quién está detrás de lo que tú crees, obviamente en todo lo que hablamos y lo que decimos los vamos a llevar ¿a dónde? A Cristo Jesús. Cuando vas por alguna persona que tiene alguna creencia y tú vas investigando y tú vas desarrollando su doctrina, su enseñanza, ¿a dónde te va a llevar? Al personaje que fundó la religión. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la religión popular, donde quiera que vayas en la religión popular, ¿a dónde te va a llevar? Al Papa. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Entonces, entendamos y comprendamos esto. Ahora bien, tenemos la palabra, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ponerle atención al texto. Ahora, fíjese bien que Dios nos ha dejado dos cosas para interpretar correctamente. Y estas dos cosas yo les he llamado las alas de la iglesia, como un avión. La iglesia es el fuselaje, es la parte central del avión. Y el avión vuela con dos alas. Una ala es la palabra de Dios y la otra ala es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trae la revelación de la palabra del Señor. Y en la palabra de Dios no hay confusión. Cuando nos rebelamos contra el Espíritu de Dios, entonces tomamos los textos y los torcemos. ¿A cómo? A acomodarlos a ciertos deseos personales o a ciertos pensamientos muy, pero muy personales, hermanos. Y por eso surgen diferentes creencias e ideologías. Por ello, hermanos, cuando Cristo, hermano, va a terminar su obra redentora y cuando hace la oración, ¿qué le dice a los discípulos? No salgáis de Jerusalén hasta que hayan recibido ¿qué? El Espíritu Santo. Porque Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y no hablará de sí mismo, sino que revelará lo que yo soy para ustedes. Y usted puede leer muchos textos, más el Evangelio de Juan, que enseña, hermanos, la importancia de dos cosas, que la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y cuando tú recibes, hermanos, porque el Espíritu Santo primeramente se recibe en la salvación. Cuando confiesas a Cristo, tu cuerpo, tu vida, tu ser se convierte en templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en ti. Y luego después nosotros creemos, hermanos, que viene un toque maravilloso, un bautismo, una llenura del Espíritu Santo donde te da el poder, la autoridad, la investidura. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Entonces, ¿cómo interpretamos con el Espíritu Santo y la palabra de Dios?
el texto. Ahora bien, el Salmo 119:5, 119:105, nomás lo menciono, es un texto que yo muchas veces menciono. Usted lo conoce muy bien, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Algunos textos, algunas versiones dicen: y alumbra nuestro caminar. Alumbra, le da luz al camino. Entonces, ¿cuál es la manera de no perderse, de no desviarse, de no distraerse de la verdad bíblica, hermanos? Hermano, no podemos ser ignorantes del texto. Lea la escritura. ¿Qué le dice? ¿Qué le dije hace un par de semanas cuando la viuda, no, si era la viuda, la de la vasija de aceite, ¿se recuerda? Les dije, las instrucciones, cuando su palabra, hermanos, esto se revela a nosotros, es cuando las instrucciones son dadas, porque la palabra de Dios nos enseña cómo vivir. Y cuando eso no nos satisface, ¿qué hacemos? Comenzamos a buscar otras ideas, otros textos, otros libros, otras enseñanzas. Y entonces comenzamos a contaminar la genuina y verdadera verdad que viene de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo creemos nosotros en la Biblia? Nosotros creemos un poco más de cómo lo mira el mundo, como un libro histórico, o de fábulas o de cuentos. Tanto creemos nosotros en el texto, hermanos, que nosotros creemos que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, las escrituras, el texto, no es otra cosa sino el mismo Cristo. Cuando dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito. Ahora, ¿qué es el verbo? Es la palabra de Dios, la palabra creadora, la palabra de salvación. Y esa palabra fue puesta en papel, hermano, por hombres llenos del Espíritu Santo, que después se hizo un canon, o sea, se hizo un conjunto de libros, los cuales fueron seleccionados cuidadosamente por el Espíritu de Dios. Que no pueden golpearse el uno al otro, no pueden irse en contra y no se contradicen si seguimos la misma línea que es Cristo Jesús, porque el Antiguo Testamento apunta a Cristo y Apocalipsis termina con el Cristo glorioso. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces, amados de Dios, es importante esto. ¿Qué cosa es importante? El texto y el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, la palabra es con el estudio, con la meditación, con la exposición, con la enseñanza, con la instrucción. Y el Espíritu, ¿dónde? En la oración, en la comunión, en la alabanza, en la adoración, en el corazón abierto a recibir la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, no somos una religión del montón. Somos un grupo de personas unidas por una razón: Cristo Jesús en la cruz del Calvario, resucitado al tercer día, y que nos otorgó la vida eterna, hermanos. Y eso es lo que a mí y a usted nos une. Entonces, al momento de unirnos, ¿en qué nos convertimos? En el cuerpo de Cristo. Un cuerpo bien unido que se ayuda por medio de las coyunturas, dijo Pablo, y que juntamente trabaja y opera para que la obra de Dios siga adelante. Entonces, ¿qué predicamos? A este Cristo. Y no nos metemos en cuestiones personales. No predicas tu persona, no predicas tu iglesia, no predicas tu religión, no predicas tu creencia, predicas la palabra de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos alineados. Por eso Pedro decía: la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque hay tinieblas, hay oscuridad, hay confusión, y la palabra es luz a nuestro caminar. Por eso es que no te desvías, no tropiezas. Y el que tropieza es porque quiere, es porque se puso rebelde,
Es porque no aceptó lo que la palabra de Dios dice, que eso es lo que tenemos ahora. Lea, estudie cuidadosamente cómo nacieron los testigos de Jehová. Estudie, hermanos, vaya a la historia secular. Lo que pasó fue que cierto hombre entró a una iglesia presbiteriana y escuchó un mensaje de esos bravos de los presbiterianos de antes, en donde el hombre enseñaba la existencia de un cielo, pero también la existencia de un infierno. Eso no le gustó a aquel personaje. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a forjar una doctrina que deseche la condenación eterna. Y cuando tú estudias cuidadosamente ese tipo de doctrina, vas a encontrar que la creencia de ellos es cuando la persona muere, desaparece. Ahora, estamos hablando de una persona que no confiesa su doctrina. Pero si la confiesa su doctrina, nos dice a Cristo, su doctrina y la práctica, dependiendo de las revistas de cuántas vendas, vas a poder nacer en el paraíso. La escritura no concuerda con esa doctrina. ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, quítale una coma, ponle un punto, agrégale esto, ponle aquí, quítale allá. Y cuando comienzas a agregar y estás leyendo esa nueva versión que ellos usan, hermano, te das cuenta de que está alterada completamente en comas y puntos. Cuando Apocalipsis proféticamente ya nos había dicho que si alguien quitase una sola, ¿qué? Tilde, que quita el tono, que quita el concepto de una idea. Quítale una coma, quítale un punto. Por eso es importante el canon y la historia del canon. Véngase a la escuela bíblica. Ya le estoy animando para que. Ahora, ese es Pedro. Pero Pablo miraba la misma circunstancia. O sea, ya habíamos leído este texto, pero lo vamos a leer otra vez. Ahora vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Pero me voy a permitir dárselo en la versión de las Américas. Me encanta usar las diferentes versiones. ¿Qué tienen que ver las versiones? Las versiones son, hermanos, la misma escritura, pero en diferentes palabras que son más entendibles. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional es la más entendible. Pero si quieres profundizar en el léxico, quieres profundizar en la semántica de la palabra, yo te recomiendo mejor la Reina Valera del 60 o la de 1909. Después hablaremos de dónde viene Reina, de dónde viene Valera, ¿verdad? En las traducciones. Pero, hermanos, el punto aquí es, hermanos, que cuando estamos hablando de diferentes versiones, estamos hablando del mismo concepto, pero palabras que te ayudan a entender. ¿Estamos aquí? No están alteradas. Por eso es bueno comparar. Siempre compara la Reina Valera con la Nueva Versión, con la de las Américas. Déjeme usar la de las Américas. Ahora, la de las Américas dice aquí: te encargo solemnemente. Ahora, nomás para explicarle, la Reina Valera dice: te encarezco delante de Dios. ¿Se da cuenta? Américas dice: te encargo solemnemente. Y luego la otra versión dice: te encarezco. ¿Ve cómo es lo mismo, pero en sinónimos, pero de una manera un poquito más entendible? Dice otra vez, vuelvo a la escritura de la versión de las Américas en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante: te encarezco solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a vivos y a qué, y a muertos, por su manifestación y por su reino. Ahora, ¿qué estamos esperando nosotros? Su manifestación, porque Él dijo que volvería por su iglesia. Amén. Esperamos que Cristo vuelva. ¿A qué? A arrebatarnos. ¿Correcto, hermanos? Estamos de acuerdo en esto. Muy bien. Ahora bien, entonces, por mientras que Él viene, mientras llega su manifestación, ¿qué es lo que tenemos? La palabra profética más. Conecte una cosa con otra para que entienda bien y tenga tranquilidad y tenga paz y pueda creer, hermanos, y tenga una fe sólida, estable.
Pero mire, hermanos, que esto no termina aquí. Versículo 2. Ese encarecimiento o esa solemnidad o ese apresuramiento que Pablo le da a Timoteo está en el versículo 2. ¿Predica qué? La palabra. No prediques tus rollos, tus ideas, tus sueños, tus propias profecías, tus propias sonceras. Porque hay gente que es que Dios me dijo, ya Dios habló. Pero yo le tengo mucho miedo al Dios me dijo, hermano. Es que una vez llegó un ingrato y me dije, mira, Dios me dijo que te dijera, que le dijeras a fulanito. Óyeme, no. A ti te dijo, pero a mí no me ha dicho nada. Espéreme, no, es que no es así. Mire, hermano, aquí viene, escúcheme esto. Yo sí creo en la profecía, pero cuando esa profecía se sale del texto, altera el texto, supera al texto, atropella al texto, tenga cuidado. Ahora, también yo les digo a aquellos que les gusta mucho profetizar, tenga cuidado, porque si usted profetiza, más vale que se cumpla. Porque si no se cumple, entonces usted es un falso profeta. En el Antiguo Testamento, el falso profeta, ¿sé qué? Se apedreaba. Entonces, mejor resérvese. Ahora, hay gente. Yo tenía un amigo que invitaba mucho aquí a la iglesia y una vez dijo, aquí en la iglesia dijo, yo prefiero decirlo y equivocarme que quedarme con las ganas. Jamás lo volví a invitar. ¿Por qué, hermanos? Porque corre muchos riesgos. ¿Cuánta gente lastimas? Si das una profecía que dices que viene de Dios y no lleva cumplimiento, fue que comiste de más esa noche y no dormiste bien. ¿Cuánto daño hace, mi hermano? Ahora, es bien bonito, hermanos, cuando alguien viene y te da una palabra profética de advertencia, de corrección, que las hemos tenido también, hermano. Cuidado ahí. Hay amenaza. Y eso es Dios habla, hermanos, y Dios toca. Pero cuando te metes en fechas, Cristo viene tal día, que ya los adventistas ya le erraron, los testigos de Jehová también le erraron. Pusieron fechas y nunca llegó el ingrato. Yo no sé qué Cristo estaban esperando. No llegó a la cita, pues se le hizo tarde o no sé qué pasaría. Entonces predica que la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Doctrina es enseñanza. Enseña. No, es que a veces miramos la Biblia como un libro místico. ¿Se entiende? O sea, como nuestro background, nuestro historial religioso, somos muy místicos. Necesitamos instrumentos de fe. Por eso en la iglesia popular, de lo que muchos nosotros practicábamos, teníamos que ver cosas, imágenes, instrumentos, algo de qué aferrarnos, algo en qué poner nuestra fe. Y luego venimos al cristianismo y entramos a la iglesia y no hay nada. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, idolatramos al pastor entonces. Que eso es lo que muchas iglesias hacen. Porque necesitan algo a que aferrarse.
Y es muy fácil que dentro de la iglesia cristiana a veces saquemos cosas fuera de contexto. Por ejemplo, se usaban unos pañuelos en el libro de los Hechos, ¿se recuerda? Para sanidad. Y de ahí hubo doctrinas que salieron, en donde se vendían pañuelos por tanta cantidad para que usted la pusiera sobre el enfermo para que el enfermo fuese sanado. Negociazo redondo. ¿Me están comprendiendo lo difícil que es esto? Por eso, hermano, es que la experiencia no es externa. La salvación no está en las cosas ni los instrumentos. La salvación está en tu boca y en tu corazón, dice la Escritura. Si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, serás ¿qué? Salvo. ¿Y dónde viene el Espíritu Santo? A tu corazón, a morar dentro de ti. ¿Y dónde viene la llenura, hermano? Viene a tu ser, a tu vida, a la autoridad, la investidura. ¿Y dónde recibes todo este conocimiento? En la instrucción. Por eso, hermanos, es que es tan importante la escuela dominical, es tan importante, a la cual hemos hecho cambios ajustándola. Cuando hablo con el hermano Humberto, le digo: hermano Humberto, por favor, no se me desvíe, quédeseme alineadito. ¿Dónde? En el discipulado. Los 20 en la palabra es un discipulado, hermano. ¿Por qué? Porque antes teníamos la costumbre de tener un servicio de escuela dominical y después tenemos un servicio devocional. ¿Se recuerda cómo era la costumbre de la iglesia antes? Ahora, ¿cuánta gente venía al servicio de escuela dominical, a la enseñanza? 3 y 4. Todos venían al emocional. Yo dije, y esto me pasó en Sinaloa, hermanos, en Culiacán. En cierta ocasión fui invitado a un lugar y vamos al servicio en la mañana el domingo. Yo iba a predicar y pues primero vamos a la escuela dominical. Cuando entramos era el maestro y 4 personas: yo, mi esposa, el pastor de la iglesia y su esposa. Y los 4 sentados enfrente, escuchando al ingrato aquel enseñando la escuela dominical. Hermano, para el rato, hermanos, ya cuando estaba vacío el auditorio sentaba como unas 400 personas, un poquito más grande que este. Entonces, hermanos, cuando volteo hacia atrás, ya para terminar, ¿verdad? Miro que se empieza a llenar. Para cuando comienzan los cantos y la alabanza, para empezar el culto, ya estaba lleno. Entonces yo dije: ¿qué nos está pasando? No nos gusta la enseñanza, no nos gusta la doctrina, no nos gusta la instrucción, porque somos místicos por naturaleza, inclinados a lo emocional. Por eso el mover pentecostal a veces es tan fructífero, no por una veracidad o realidad, sino sencillamente más bien por cuestiones emocionales. Y ahí hay una profunda confusión con la iglesia, porque he recibido críticas de ser una iglesia muy pasiva en el Espíritu de Dios. Y es que a veces la inclinación mía es más bien a la doctrina y a la enseñanza. Y en mi experiencia personal he encontrado que son más efectivos los que son bien enseñados y discipulados que aquellos emocionales que se inclinan más por el toque divino. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Un balance. Se les busca, se les dice a los hermanos: busque al Espíritu de Dios, llénese del Espíritu Santo. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo son las lenguas. Y Pablo doctrinó y puso correctamente la cuestión de las lenguas. Yo hablo en lengua más que todos vosotros, pero cuando estoy delante de vosotros, prefiero dar una palabra que me entiendan. Doctrina, enseñanza, instrucción, a la cual hacemos bien en estar ¿qué? Atentos. Pastor, no sentí nada hoy. ¡Qué gacho! No, espéreme. A veces va a sentir, a veces no va a sentir. Antes bien le va a doler. Porque la palabra predicada le va a cortar, hermano. Lo va a podar, hermano.
Le va a quitar esas actitudes, esos pensamientos, esas ideas erróneas que trae, y lo va a alinear en el discipulado correcto. Y no le va a gustar. Y va a decir: esta iglesia no tiene amor. Ya me voy donde sí lo sienta. Aleluya, bendito Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Se me fue el tiempo, pero ahora me aguantan. El versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán. Estoy leyendo la de las Américas. Cuando no soportarán la sana doctrina. No la aguanto. ¿Por qué no la aguanta? Porque la doctrina, la palabra, te corrige, te revela el pecado, te quita la rebelión, te suena. Y no hay una persona que no haya sido sonada por Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando no se tolera? Es que es muy cortante. Es que no es lo que yo buscaba. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a cortarle al texto. Esto sí, esto no. Esto no es conveniente. Y las iglesias comienzan a predicar alterando el texto, las escrituras, acomodando textos para agradar a los oyentes. Hasta que llega el profeta Bravo, no de apellido Bravo, pero de esos filosos que abren la escritura y predican lo que está escrito. Híjole, y comienza el cortadero de cabezas. ¿Y qué hace la iglesia en vez de crecer? Disminuye, se diluye. Mire, hermano, yo estoy plenamente seguro. Si le bajamos un poquito al tono y le metemos un poquito más al canto y a las emociones, si en vez de predicar la hora predicamos, mejor cantamos una hora, hora y media, 2 horas, y los emocionamos a todos, hermano. Y luego después, en vez de predicar, ponemos un mensaje de, ¿cómo le llaman eso? Ándele, un motivador así. Hermano, créame, ponemos una mega iglesia aquí, hermano, miles de personas. Pero nunca les vayas a mencionar que son pecadores y que necesitan arrepentimiento. Porque en el momento que hables de pecado, de arrepentimiento, de cruz, de negarse a sí mismo, de sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo, ya se acabó el. Ahora sí. ¿Aguantan todavía? Aguánteme. Porque verán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Ahí está el problema, hermanos. Cuando nuestros deseos se imponen. Cristo dijo: ¿quieren venir en pos de mí? Tome su cruz y niéguese a sí mismo. Ya, con esa escritura. ¿Cómo que negarse a sí mismo? ¿Cómo que tomar la cruz? ¿Cómo que arrepentirse? No, yo quiero que me motiven. Yo quiero que me digan que soy un campeón, que me va a ir bien. Y vengo a la iglesia y usted me dice que voy a sufrir. Si vengo a parar de sufrir, busco los pares de sufrir. Entonces sí hay sanidad, sí hay prosperidad, pero hay que pagar el precio. Y el precio es que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más. Mas ahora Cristo vive en mí y lo que vivo, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Entonces mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Cristo. Ya no vivo para mí.
Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a usted? Una buena, una valoración, un ánimo. No, lo que a usted le hace falta nomás es una cruz, una corona de espinas y 3 clavos. Y con eso se resuelve el problema. No, con eso le quitamos su actitud. No, que yo soy de Chihuahua, que van a ver. No van a ver nada. Eso es lo que usted necesita, crucificar su carne con sus pasiones y deseos. Vengo buscando mis derechos. Aquí no hay derechos. Aquí no hay derechos. Vengo a que me den menos. Aquí no le van a dar nada. Vengo a que me sirvan menos tampoco. Usted viene a ser servidor. Si nadie lo aman a usted, usted ama. Ya ve cómo no. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, hermano. El cristianismo no es para todos. No es para todos. A todos se les predica, pero no todos se van a arrepentir. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Y angosto, pequeño, el que lleva a la salvación, y pocos entrarán por él. Y en aquel día, en el gran juicio, no del trono blanco, sino del cordero, el Señor le dirá: a ver mis corderitos a la derecha y los cabritos. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Y a quién cree que se refiere ahí? ¿A la iglesia? A ver, levanten la mano los que son cabritos, para orar por usted. Porque habrá gente dentro de la iglesia que se va a perder su alma en el infierno por la eternidad, habiendo escuchado la palabra de Dios. Tremendo, hermano. Ya lo voy a soltar. Ya me pasé. Pero es que ya me puse bravo aquí con esto. Se acumularán maestros conforme a sus propios deseos. Versículo 4: y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. La Reina Valera dice fábulas, a cuentos chinos, dice la versión de Javier Muñoz. O sea, salen con unos rollos. Hermano, seamos bíblicos, hermano. Quedémonos. Yo sé que es difícil. Yo entiendo, hermano, que quisiéramos algo que satisface más nuestras necesidades personales. Algo que nos lleve, no sé, al éxito de empresarial. Algo que, no sé, riquezas, muchas cosas de este mundo. Pero no, hermano. No, hermano, no. Sin Cristo no hay salvación. Y habrá muchas iglesias, y habrá muchas creencias, y habrá muchas organizaciones y muchos lugares, hermanos. Y en televisión hay para abundar, hermano, para que usted satisfaga su comezón en su oído. Pero algo yo le pido al Señor en oración. Señor, que tu palabra, todos los días le pido: Señor, danos palabra, danos palabra, danos palabra. Y todos los días le pido al Señor en las oraciones: Señor, danos de tu Espíritu Santo, danos de tu Espíritu Santo. Voy a terminar ya. Versículo 5: pero tú sé sobrio en todas las cosas. ¿Sabe qué significa sobriedad? Que no estás, que tus sentidos no están alterados por la embriaguez que el mundo te ofrece. Porque esos deseos pasionales, esas doctrinas embriagan, te emborrachan. Las pasiones te embriagan. Los deseos carnales te embriagan. Las doctrinas equivocadas te embriagan. Andas hasta las manitas, ahogado, unos en penas, otros en deseos ambiciosos,
otros sin ideas, otros en legalismos, otros en libertinajes, pisando extremos por todos lados. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades, porque cuando te aferras a la palabra, entonces vas a experimentar los vientos contrarios. Entonces serás el extremista, el exagerado, el legalista, vas a ser el santurrón, el extremista, el no me entiendes, el que discrimina. ¿Cómo te pones a discriminar al homosexual? Si también son hijos de Dios, también van a entrar al cielo. Porque el texto fue, ¿qué? Alterado. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio, para que cuando llegues allá se te diga: buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Echó ganas, mijo. Qué bueno que no te embriagaste con tantas cosas que escuchaste, sino que fuiste sobrio y te ubicaste correctamente en el texto, en la palabra de Dios. Espíritu y palabra, espíritu y palabra. Amén, amados. Entonces, hacemos bien en estar, ¿qué? Atentos a la palabra profética, que es la más, ¿qué? Segura. Quédese ahí. Yo sé que siente tentación, a veces tiene comezón. ¿Y por qué mejor no le damos por este lado? Espérese, cálmese. Deje que alumbre, que el día, que la aurora salga. Amén, amados. ¿No se enojaron conmigo hoy? No. Yo noto que siento tensión. No es que se me enojaron 2 o 3. Mire que no voy a dormir hoy. Pónganse de pie, vamos a orar.